Hoy estoy en compañía de Piedad Arango y Isaías Gómez. Tenemos algo en común los tres y es que alguna vez fumamos. Teníamos el mismo hábito y ya hace unos 25 años que no fumo, pero lo hice durante 21 años. ¿Ya cuánto tiempo fumaste tú? La primera etapa fumé por ahí unos 6 años. 6 años. Sí. Y lo dejé alrededor de 9. ¿Y qué edad tenías cuando te enganchaste en el hábito? Por el 20 y pico. 20 y pico, siempre lo cogiste ya grande, ya estaba muy consciente de las cosas. Sí. ¿Te acordás del primer cigarrillo? No, pues el primero fue estando niña que le robé un cigarrillo a mi mamá metido bajo la cama. Sí. Me lo fumé. Me tuvieron que sacar con una escoba. O sea que tu mamá fumaba y vos le cogiste un cigarrillo y ahí diste la primera probada. Esa fue la primera probada. Y me imagino que eso fue como una borrachera. Eso es una borrachera muy grave. Bueno, entonces, ¿tenías 10 añitos? No, pues tendría unos 7 años. 7 años, cuando le cogiste por primera, diste para encenderlo, pues porque es fácil sacarlo, pero encenderlo. Me metí debajo la cama, que era más bien altica, y el tendido tapaba la parte de abajo. Y cogí una candelita de esas que no era, y salía, la prendí y ahí me puse a fumar mi cigarrillo. Habría fumado 4, había hecho por ahí 4. 4 pitillitos, como uno le dice, pitazos. Cuando yo ya estaba así, pero bien desmayada. Te emborrachó. Yo no sé si era que estaba llorando o qué, pero me sacaron con una escoba. De ahí me sacaron, no recuerdo más. Ese fue el primer, podríamos decir que fue casi que el inicio. La curiosidad de niña. De niña. Y de ahí paraste hasta los 20 años. Más de 20. De ahí paraste y volviste a retomar. Para unos 27 años. Enseguida me contás con quién empezaste ya de ahí para allá. Que le voy a preguntar a Isaías cómo empezó Isaías. ¿Cuál fue el primer cigarrillo? ¿Cómo fue eso? Yo empecé a la edad de los 15 años. 15 años. Me dio por aprender a fumar porque veía casi a todos de la casa fumando. Yo será responsable, bueno, hay que ensayar. En la casa todos eran fumadores. Casi todos eran fumadores. La mamá, el papá. También, y ellos fumaban era tabaco. Puro tabaco. Y mis hermanas fumaban era ese cigarrillo que era el 114, que era un paquete así cuadrado que tenía 114 cigarrillos. 114 cigarrillos. Sí. Ese sí no lo conocí yo. Sí. Y eso es antiguo. Bueno, eso empezó. Después. no, era 114, no era Lucky, sino 114. Es que era un paquete cuadrado. Como un paquetico de servilletas, pero todo lleno de cigarrillos. Eso está bueno. Bueno, y ese paquete, ese paquete lo ponían en tu casa, ¿alguien lo compraba? Lo compraba a las hermanas, pues que ya eran las que no había sino una que no fumaba. En la casa no hubo sino una hermana que nunca fumó. En cambio todos los otros sí fumamos como cigarrillos. Sí. Después vino, y ahí empecé a los 14, 15 años más o menos, empecé a darle a eso. Y eso le van cogiendo una fuerza. Pero el primer cigarrillo, ¿te lo regalaron? ¿Lo pediste o cómo se hizo? Robaba de mis hermanas, sabía dónde estaban los cigarrillos de ellas. Y me sacaba los cigarrillos y me perdía por otro lado a fumar, pero nunca los decía a ellos, que yo también fumaba. Y así me fui enviciando a ese vicio. ¿Cuántos años fumó a la escondida? Yo desde los 15 hasta los... No, es que ya llevo 15 años que lo hice. ¿Cuánto hace que le mostró a sus papás? Pues usted lo cogió a los 15 años, se enganchó. ¿Cuánto se demoró para que en su casa se dieran cuenta que usted ya era un fumador? No, como a los 2 años apenas. Yo me iba para
para la escuela y pues, no les decía nada. Ahí me llevaban los cigarrillitos y ya. Ah, bueno. No había sin nada. Y después, bueno, eso se fue cogiendo ese impulso y, hermano, yo eso sí no se lo aconsejo a nadie. Porque es que el cigarrillo, es verdad que es como un hobby, pero ese hobby lo va llevando a uno a la muerte prácticamente. Ese Pongo a hacer cuenta, ¿no? es un hobby Muy bravo peligroso. y difícil para dejarlo. Eso no es hobby, eso es un vicio. Porque Sí, es un vicio, es un hábito. o un hábito. Por más que le digan a uno, hermano, te estás matando con esos cigarrillos. Hermano, ¿y a usted qué le importa? No fume usted, yo fumo. Exacto. ¿Qué se da la respuesta de uno? Porque en medio de como que le hacían dar rabia, ¿cierto? Porque no fuman ellos también, aunque experimenten. Y es Bueno. verdad, y uno no coge nunca esos consejos. Uno siempre se va por lo malo. Así Y que es, no, Isaías. eso es bueno. Mentira, eso no es bueno. Así es, Isaías. Bueno, le voy a preguntar a Piedad. Piedad, ya después de que niña hiciste eso, luego volviste me dijo que por ahí a los 20 años. Pues, de 20 años de edad, seguiste con, No, yo estando niña me le robaba los cigarrillos a la abuelita, sí, que fumaba Mapleton y eso olía delicioso. el Mapleton era un cigarrillo muy, Sí, o el Camel. Ah, todos importados. eso sabía muy bueno y ella se fumaba Y el eso. Cool. Ella se fumaba eso y yo la veía divina a ella echando con su cigarrillito en esa elegancia y fumándolo porque ella era muy linda. Entonces yo me le robaba los cigarrillitos. Ponía a oler y después me lo fumaba. Hasta que ya dejé eso. Pues eso fue poquito tiempo. Sí. Y como a los 26, 7, no, tal vez a los 27, volví. Volviste Volví, cogí cigarrillos, sí. Volví, cogí el cigarrillo porque tenía un tío que fumaba también Camel, Camel. sí. Entonces yo iba y me sentaba en el laboratorio de él, porque él tenía el laboratorio dental. Entonces yo me sentaba al lado, me sacaba el cigarrillo y me lo fumaba. No me decía nada, me fumaba el cigarrillo. Pero un día llegué y encontré unos cigarrillos que Lucky. Ah, Lucky. Lo fumó él y a mí me olió como bueno, pero me dio como miedo fumarme el cigarrillo que me habían dicho que eso era fuerte. Y me llevé el bendito cigarrillo, pero eso ya estaba yo, ¿qué? Por ahí de unos 35 años. Y me voy y me lo fumo en la casa. Y fue lo que me dio tan horrible. Era yo así, Temblar. en un temblor y en una cosa tan horrible que yo me voy a morir aquí. Ese corazón me hacía así. Dejé de fumar. Pero Por ese de- miedo del cigarrillo, porque todo el día pasé con eso. dejaste, O sea, dejé de fumar a los, sí, era por ahí los 35 años. Y dejé de Pero- fumar por el cigarrillo ese. Y ya, por el Lucky. por el Lucky, es que eso me produjo una cosa muy horrible. Mi corazón me hacía así. Tac, tac, tac. Pues son las palpitaciones, pues Sí, a caminar más rápido. sí. Pero en la casa me fregaban mucho. No fumes. Yo ya tenía las dos niñas. No fumes, mira las niñas, yo no fumo por delante de ellas. Te lo cogen a uno así y cuando a uno lo cogen como tan insistente, como con esa obligación, uno no se siente bien. Yo veía al que me cogía como con esa insistencia y le sacaba el cuerpo. Yo le sacaba el cuerpo a todos los de la casa, el que fuera, que viera no fume, le sacaba el cuerpo. Hasta que ya me pasó pues eso y me quedé un buen tiempo sin fumar. Un día en una situación que tuve más bien como muy maluca, volví a coger el cigarrillo. Ya No lo volviste. ofreció nadie, sino que como que me acordé, como que estaba eso ahí en la mente y me acordé y fui cogí unos Marlboros y empecé. Se me quedó gustando y seguí, dele, con el cigarrillo. No fumes, ve, no fumes. Acordate que tu mamá le dio un infarto de tanta fumadera, porque mi mamá La mamá fumaba. Sí. Y entonces le dio el primer preinfarto y no, ya no dejó de fumar. Ya siguió fumando.
acuérdate que tu mamá murió fulminante por el cigarrillo y nosotros tenemos, me decían las sobrinas, y nosotros tenemos esa herencia del corazón. Y yo, ay, qué carajada, y se enojan conmigo. Entonces yo ya no les aceptaba que se enojaran, que me iban a regañar. Ajá. Cuando me sucedió el milagro, yo digo, eso fue un milagro, porque yo sí en las noches pensaba, yo tengo que dejar este vicio, pero que nadie me lo imponga. Que a uno le imponen las cosas y eso no gusta. Entonces yo tengo que dejar este vicio, que no me lo imponga nadie. Ya, pero Digan- si había, pero yo te interrumpo, pero si había algo que te decía que tenías que dejar Claro. el hábito del cigarrillo, porque ya no te sentías bien vos misma, ya había algo que, como que, no sé, que tenemos todos, que en la conciencia como que algo no estamos haciendo bien, Que me decían, pero en la forma que me lo decían, más te aferrabas. no aceptaba eso, porque es que yo creo que al fumador no es la forma en que todos creen que tienen la razón y que van a obligar al otro. Es que esa no es la forma. Yo creo que para el fumador lo mejor es que en una charla, en una buena charla, contarle qué es lo que le pasa al cuerpo cuando se fuma. Pero es que tenés que dejar el vicio, eso es muy feo, no. Yo sí lo sentía y lo pensaba en las noches, y yo, sobre todo, que yo me fumaba un cigarrillo y yo me lavaba los dientes y hacía gárgaras. Yo me lavaba las manos. Para que fuera el olor. Ay, no, es que qué pereza que me sientan ese olor. Al rato que me fumaba el otro cigarrillo, la misma carajada, y me ponía yo a pensar en la tarde. Pero es que inconscientemente estoy muy consciente de que esto a mí no me está aportando nada. Aportando nada. Y empecé como a tener un poquito más de conciencia hasta una noche que me dio la taquicardia. Y yo sabía que yo tenía un problema del corazón. Pues que decía el médico que era moderada, pero que ahí lo tenía. Y que mi mamá lo había tenido. Entonces, cuando me dio esa taquicardia y me sentí como que me estuvieran ahorcando, yo me levanté para el baño y me encerré. Dios mío, ayúdame, dejo este cigarrillo, ayúdame. Digo así. Lo dejé. Claro que sí, hay una cosa que lo persigue a uno. En el momento que uno menos piensa, se acuerda uno de ese desgraciado cigarrillo. Porque nadie puede decir que dejó el vicio y que nunca más se volvió a acordar de él. Uno se acuerda. Y digo, gas. No, Dios mío, ya me hiciste este milagro. No, Ya. no vuelvo. Cuando fumabas, ¿por qué lo hacías? O sea, ¿qué crees? ¿Cuál era, digamos, ese gatillo? ¿Qué era lo que te detonaba que te hiciera fumar? Yo creo que más es como... ¿Veías que eras feliz por fumar cuando estabas en una reunión, No. cuando te tomabas un tinto? No. ¿Por qué Que se diga que fuma? feliz, el que diga que es feliz porque fuma, tampoco, yo no sentí eso. O será que yo muy ingrata con la vida, porque yo pues como una felicidad por Por eso. fumar, no. ¿No sentiste felicidad? No. Me sentaba y me fumaba el cigarrillo y me tomaba el tinto y yo me sentía bien, pero que yo sentía una felicidad, no. ¿Crees? Entonces yo empecé como, esa fue una de mis reflexiones, pero ¿por qué el cigarrillo con el tinto tiene que ser compatible? Así que a mí no me está aportando el cigarrillo sabor al tinto, que es el que me gusta tanto. Sí. Que yo tomo mucho café. No sé, a mí, es que el tinto a mí no me sabe diferente con el cigarrillo. No. Y me fumaba el cigarrillo y me sabía mejor que con el tinto. Entonces, yo veía que era como cierta manía. Uno va cogiendo. Pues no crees, vos que no haces una especie de manía. Sí, es que inclusive muchas veces, por ejemplo, cuando yo fumaba, lo hacía involuntariamente también, pues, digamos que sacaba el cigarrillo y era como por el hábito, porque como que ya era hora de fumar, como Sí. que ya han pasado 15 minutos o 20, pero yo recuerdo que muchos de los cigarrillos que yo me fumé, no sentía ni placer ni sentía nada. Era porque ya había un hábito, había un vicio ahí que había que como que fumar. Sí. Entonces, muchos cigarrillos. Yo creo que son más los cigarrillos que tontamente, pero es que todos son tontamente que uno se lo fuma, pero sí hay unos que definitivamente
sí no tienen, pero nada de gusto, o uno lo hace pues así ya involuntariamente. Termina uno siendo el juguete del cigarrillo. Sí, claro, es que ese cigarrillo uno se vuelve esclavo y él es el que lo domina. Sí. Bueno, le voy a preguntar a Isaías. Isaías, a los 15 años, ¿qué sentías pues? ¿Por qué fumabas? No, eso es un vicio. Yo que ni le podía decir a usted la explicación de eso, pero yo digo que eso es una bobada más grande que hay. Eso lo arruina a uno. ¿Y quién cree? ¿Cuántos paquetes se fumaba a Y diario? uno, pues yo empecé, como yo trabajé toda la vida la construcción, Sí, y usted sabe que cuando uno está revocando, eso es uno encima de otro. Ah, pero apagabas uno y vos... El frío lo hacía uno impulsar a fumar, a fumar. Yo era como desesperado que tenía que tener el cigarrillo en la boca. Creías que eso te calentaba, porque es que hay gente que fuma porque la da frío. Es que yo hasta cambiaba la comida por los cigarrillos. Sí, A mí me mermaban mejor la comida que no me dijeran que tenía que mermar el cigarrillo. Y uno hacía hasta lo imposible. Y hoy no, prefería mejor el cigarrillo que la comida, ¿no? Isaías, en tu casa fumaron toda tu familia. ¿Tu esposa fumó? No, mi Sí. esposa no jugó. ¿Ella qué te decía cuando te iba a fumar? Gracias a Dios, nunca me llegó a decir nada. No, Nada. o sea que ella no Ella te palanqueó para que dejaras ese vicio. Y antes me encontraba esa ropa toda llena, toda quemada, y odiaba del cigarrillo, porque a veces uno por la noche se dormía y se le quemaba hasta la camisa. O sea que te dormías con el cigarrillo prendido. Sí, entonces yo Y eso no, pasó. y nada que le valía. A mí no me echen carreta, que yo por donde voy. ¿Alguna Yo anécdota? probé todas las clases de cigarrillos, las marcas. Todas las marcas. Que ustedes puedan imaginar, hasta tabaco. Hasta el tabaco lo llegaste a fumar. Imagínate que esa me cogió por allá en el 78 o el 80. ¿Ustedes se acuerdan de la huelga que hubo en la colombiana? Sí. estaba yo. Pues yo no Oiga, era me tocó. cochino. Sí. Pues yo me considero así, que recogía las cuscas más grandes que veía por ahí, escondido. Porque la colombiana de tabaco está al paro. Eso fue Pues fue huelga. 2 o 3 meses, pero eso fue lo muy duro. Ahí empecé yo a fumar tabaco. Y la cucha me hacía los tabacos pues delgaditos, ¿no? O sea, tu mamá. Eso sí. La cucha es la mamá. La cucha es la mamá. Por eso uno le dice así. En esa época yo trabajaba con la gobernación, estaba muy recién llegada allá y entonces allá hay un departamento rentas Sí. y eso decomisaban todos Eso los era los cigarrillos. que quitaban los cigarrillos. El licor y todo, entonces yo iba y compraba muchos cigarrillos porque mi mamá fumaba y todas las amigas de mi mamá fumaban. Entonces ellas llegaban en las tardes, iban a mi casa. Mi casa era grande, en ese entonces de niña nosotros vivíamos en una casa muy, muy grande. Y que hoy es la vía que va de Clarines hacia arriba, así como para Torres. Sí. Allí estaba la casa de nosotros, era una casa muy grande. Y entonces las amigas iban allá. Y yo les compraba los cigarrillos y se sentaban y oiga, ahí eran los cartones, ponían el cartón ahí. Hasta mi mamá se llamaba Ana y entonces era la orquesta Las Anas, fumando Marlboro. Puro Malboro. Puro Marlboro tiraban ellas, eran todas, ay, pero estas iban pincha de puro Marlboro, El cigarrillo más fino. y eran sentadas ahí y ese paro en su fila. Doña Ana, ¿dónde consiguió cigarrillos? Tené, yo te regalo, ¿ves? No estamos en paro. Y era feliz. Ella decía, siquiera hasta no me quedó sin los cigarrillos. Mira, ¿cómo sentía ella que la otra vez podía estar sintiendo por el cigarrillo? Porque a ella sí le hacía falta el cigarrillo. Claro, ya. Ella sí decía que no tener el cigarrillo era una sensación tremenda, que ella no se sentía bien si no tenía los cigarrillos. Y que sentía Claro. que le hacía falta. Y más que nosotros, nos tocó una época cuando fumamos, que había mucha publicidad. ¿Usted se acuerda de los comerciales de Marlboro? Que eso sí provocaban y daba ganas de fumar cuando salían Los vaqueros. con ojos vaqueros. Sí, sí. Eso se veía como si
fuera mucha libertad, como si un hombre, Del oeste. sí, no, como si fuera un hombre muy macho, un hombre muy sentado, y lo que representaban ahí, todo el mundo lo creía. Entonces muchas veces, por ejemplo, las películas de Marilyn Monroe, ella salía fumando y cantando. Claro, y los calendarios de Coltabaco, con la mujer hermosa fumando. La mujer más hermosa fumando. Ella fumando por allá toda, entonces ya las mujeres también se sentían lo mismo. Eso era lo que nos vendían y en eso fue lo que creímos. Bueno, Isaías, te tocó esa huelga y recogías cigarrillos cuscas de la calle y fumaste también tabaco. Y también vendí el Marlboro de contrabando. También vendiste Marlboro de contrabando. Yo tenía una tiendecita en la casa Sí, y entonces una vieja me engatusó pues para que vendiera Para que vendiera. para que te llevaba de eso. por debajo de cuerda, que vendiera Marlboro y eso era pues lo último En Guaracha. en Guaracha y uno también se lo fumaba. Y sacaba Fíjate, yo llegué a fumar todas las clases, las marcas de cigarrillos, si sea quiera que- que le diga, probando todo. Pero eso era lo mismo, el cigarrillo. Es que yo no sé, yo Muy dañino. ahora, yo no sé, yo me siento agradecido hoy en día, que ya con 15 años que hace que lo dejé. ¿Cuántos años fumó? Hace, pues, póngale, si empecé a los 15 y tengo 76. O sea que fumaste 50 años, Empecé a los 15. No, 51 años. Sí, porque tenés 76. Ah, no. póngale 46. Perdón, me está dando la cuenta mal. Yo sí me vi en la pitadora. ¿Sabe por qué lo dejé yo? Si es verdad que hace falta una persona que lo ponga en su sitio a uno, porque es la verdad. Yo al único que le creí y me sentía muy mal en esa época, porque me sentía tan mal que me hizo ir del medio, porque salía del trabajo y cuando me ponía a esperar el bus, yo me tenía que tirar al suelo porque no aguantaba los pies. Mientras estaba uno trabajando, los pies funcionaban. La circulación. Pero cuando paraba por la tarde ya descansar, eso era para mí un infierno. Te dolía mucho los pies, hinchados y todo. No, el Ardía. dolor impresionante en la columna. Y fui donde el médico y yo digo que para mí esa fue la solución. Cuando yo llegué, a mí me tocó una cita como a las 6 de la tarde, que salí del trabajo y me fui directamente porque no me aguantaba, es que me mandaba. Y la respuesta que me dio, cuando me dijo, es que usted prácticamente hace 15 años le quedan poquitos días de vida. Y me lo dijo en la cara. Y entonces ya a mí, pues eso a mí me asustó. Y yo, si usted tiene la solución, usted verá si lo deja o sigue, pero poquito le falta para que... Es que yo estaba como un palillo, desaparecido totalmente. Y realmente esa fue la solución. ¿Y usted? Para mí, yo me sentía, el médico dijo, yo, mejor dicho, lo atiendo porque me toca, porque esa es mi vocación de médico. Pero donde hubiera sido otro no lo atendía, porque todos los poros a uno se contamina. Transpirabas puro cigarrillo. El aire, los poros botan pura nicotina. Ah, sí. Eso sí cambia, el cuerpo sí Yo cambia me de ponía a eso. Claro, pensar, todo. El olor del cuerpo. me ponía a pensar, pues claro, ¿se acuerdan que uno podía jugar hasta en los buses? Sí. Ay, no. Y uno era y uno no le paraba bolas a eso. Prendía el cigarrillo en el bus y nadie, pues ninguna muchacha se le sentaba al lado a uno. Y yo, pues con razón, ¿cómo huele? Si uno no se huele, uno se huele No, perfumado. usted se acostumbra ya a ese olor. Uno se huele perfumado, pero... Y yo, vea, ¿quién va a sentarse al lado suyo como está hueliendo maluco? Eso es una vergüenza muy grande. Pues Eso- a mí me hicieron pues, pasar mucha vergüenza. Digo, con razón se le sienta una dama al lado de uno en un bus. Y podía uno fumar, lógico. Pero así, entonces, para mí esa fue la solución. El médico a mí me tuvo que, mejor dicho, como abrir los ojos. Eso es como abrirle los ojos a un ciego para que vea. Y es la verdad. O sea, Isaías, que saliste de donde el médico y ya. Entonces, bueno, ¿No yo... fumó más? No, es ese.
A ese instante, ya eso fue el viernes, es que mami, nunca se me olvida que me dijo, viernes, y yo llevaba dos cigarrillos, llegué a la casa con 2 cigarrillos en la cajetilla, y le dije a mi mamá que me regalara un tinto, me sirvió un pocillado, me tomé ese tinto con los 2 últimos cigarrillos, le dije, jamás vuelvo a fumar. Y sabías que Jamás vuelvo, me voy a fumarme estos 2 cigarrillos, Eso. uno tras de otro, y lo dejo, porque lo dejo. Total, hasta el punto de hoy. No digo que lo puedo volver a coger, pero yo lo creo. no, Isaías, usted, pues yo no sé, decir que no digo si lo vuelvo a coger o no, eso es algo que Depende. hay que trabajar porque es que cuando yo me doy cuenta por qué fumaba y cuando me doy cuenta la verdad del cigarrillo y las mentiras del cigarrillo, yo creo que uno sí es consciente y no vuelve a fumar. Eso es verdad. Verdaderamente, ¿qué le dejó a usted el cigarrillo? Que usted pueda decir, hombre, lo extraño tanto que en algún momento sería capaz de volverlo a coger. ¿Qué cree usted que le dejó ese hábito como para devolverse? La misma experiencia de mi familia. Todos en la casa han muerto por el cigarrillo, por el cáncer. A todos les ha dado lo mismo. A todos. Menos a mi papá que le dio un preinfarto. A lo mejor porque fumaba mucho cigarrillo, mucho tabaco. También. Bueno, uno no sabe. Pero a mí todas esas cosas se me fueron acumulando. Y es que ya como 5, hasta la abuela. Imagina, hasta la abuela. Y son la abuela, mi papá, mi mamá, mis otros 3 hermanos. Entonces ya eso uno lo acumula todo y uno, esto no me puede pasar a mí tampoco. Si le pasó a ellos, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Yo ahí paro. Bueno, entonces menos mal pues que ya tenés esa conciencia, Isaías. Entonces no digas que no sabes si volvés a fumar. Yo creo que las personas que dejamos de fumar, que ya llevamos bastante tiempo, yo por ejemplo, yo no extraño nada. Del cigarrillo, nada. A mí no, mejor dicho, fue una de las experiencias más feas y más horribles que pude haber tenido en mi vida porque lo llegué a odiar tanto que no veía la hora de dejarlo. Se me complicó porque no tenía no sé, como que no me había despertado esa conciencia y lo que empecé como muchacho se volvió una adicción que yo siempre lo he dicho, esto es como las drogas, es lo mismo. La nicotina es más fuerte que cualquier droga. Entonces, ya eso no lo extraño ni pienso volver al cigarrillo. Por eso estoy con ustedes, por eso quiero hacer más programas y quiero invitar a muchas personas a que vengan y se den cuenta que el cigarrillo no les está dejando nada. Pues antes les está quitando todo. Y es que como tú Pero dices, eso no eso es una... todo, porque yo conozco compañeros de trabajo, conozco fumadores que lo han dejado 5, 10 años y vuelven a arrancar. Ah, no. Lo que Y lo pasa, vuelven a arrancar. Por eso le digo yo a usted, no sé, hoy o mañana, una crisis, un es verdad, acontecimiento bien grande, eso lo impulsa. es verdad, Isaías. Yo me babeo cuando una persona está fumando, pero yo digo, no, eso. Yo le digo, Pero Isaías, pero contame una cosa, ¿por qué te babías? Por eso te pregunto, ¿qué te dio eso? O sea, ¿qué te dio el cigarrillo que vos puedes decir, uy, yo me babeo cuando veo a alguien disfrutándolo? Porque el fumador se manda su bocanada y bota humo por nariz, por la boca y cree que lo está disfrutando mucho. A mí me estorba. ¿Qué? A mí me estorba. A mí, pero es que el pensamiento, la mente lo lleva a uno Isaías, a eso. yo veo a una persona fumando y le digo la verdad. Le digo la verdad, me da pesar. Tristeza. A mí me da tristeza. Yo le voy a opinar una cosa, Isaías. Una mujer, Isaías. un hombre, porque un hombre, pero como yo casi no veía mujeres fumando, porque eso fue como ahora. Isaías. Eso a mí me daba rabia. Isaías, ya te va a decir algo. Yo le voy a decir a usted por qué lo extraña. Porque no le dejó un daño bien grave.
Yo no lo extraño para nada, porque cuando a mí me dio eso tan horrible que me tuve que ir al baño y pedirle a Dios que gracias a Dios, que es tan infinito, porque a Él le debo mucho. Yo estoy aquí todavía viva porque ese día dejé el cigarrillo así. Yo me levanté y yo hice oficio, yo tomé café y no me acordé del café, del cigarrillo. Eso es un milagro. Eso es muy Y eso me salvó a mí la vida. ¿Por qué? Porque ahí fue donde empezó. Ahí fue donde empezó mi calvario. Por mucho tiempo. Con el corazón. Ahí fue. Yo tenía ya hacía rato un soplo desde niña, pero cuando cogí el cigarrillo, yo sé que yo aceleré otras cosas, ¿cierto? Y entonces, si no hubiera dejado el cigarrillo, a mí no me hubieran podido operar como me tuvieron que operar ahora hace un año. Sí. Y el médico siempre me lo recordó. Eso es fumadora y eso te dejó este recuerdo porque te lo aceleró. Entonces, como a él no le dejó nada, a él se babea. Pero no que se babea. Sí. Se babea por coger algún problema, ¿por qué? Sí, no. Lo que pasa es que el cigarrillo hay que saberlo ver. Muchas las personas. Dejarse de dominar de él. No, las personas que vuelven al cigarrillo es porque verdaderamente no fueron conscientes que eso no producía nada. Si usted me dice a mí un problema bien fuerte, póngame cualquier problema. ¿Cuántos cigarrillos necesita para solucionar usted un problema? Si usted me dice a mí, con 100 cigarrillos se soluciona un problema, yo sí digo, pues hermano, fúmese los 100 para que resuelva su problema. Eso es lo que Pero eso no resolvía ningún problema. Entonces eso no eran mentiras. Sí. Felicidad le da. ¿Cuántos cigarrillos le pueden dar felicidad? Entonces, si un cigarrillo o 10 cigarrillos le dan felicidad, fúmese sus 10 cigarrillos pues para que sea feliz. El cigarrillo tampoco da felicidad. El cigarrillo no da nada. El cigarrillo lo quita todo. Definitivamente lo quita todo. Yo fumaba y yo la única bebida que he tenido así muy presente toda mi vida es el tinto, porque yo el trago no. El café. Aunque con la familia pues les ha gustado tomarse sus tragos y en la casa cuando se reúnen se toman sus tragos, socialmente también lo hacen. Y hay algunos que les gusta bastante, pero si les hubiera sido mejor si yo hubiera tomado. Pero no. Sí. Otra cosa era. Vea, le digo honestamente, coincidimos con lo mismo. Y yo se lo he dicho a Eugenia. A mí, pues yo también tomé licor. Y no defiendo el licor. No. Pero para mí no fue tan asqueroso como fue el cigarrillo. Porque el cigarrillo para mí fue un hábito sucio, feo y asqueroso. Mucho. Yo no tomé, pero hubiera preferido haber tenido ese vicio de tomar. No, Sí. ser un alcohólico, porque también es muy feo eso, pues, que cojan y entran. Porque es que eso acaba también con la vida muy tristemente, porque es que el trago lo acompañan también con el cigarrillo. Sí, claro, son los dos que se juntan. Pero yo no quiero que nos malinterpreten y que crean de que estamos apoyando un hábito por otro. No. Sino que el cigarrillo acaba con el autoestima. El cigarrillo pone las personas, les va dando como un aspecto gris, muy diferente, se van viendo opacos, tristes, Los dedos amarillos los dedos, la piel quebrajosa. El fumador se deprime mucho. Sí, el mueve con los dedos sin dientes. Y el cigarrillo. Pero imagínense cómo será la autoestima, pues, que las personas no prefieren así pierdan su dentadura, así pierdan las amistades o pierdan lo que sea. No son capaces de dejarlo. Entonces digo yo que eso es como una drogadicción, es un hábito muy fuerte y dicen que ni la cocaína, ni la morfina, ni ningún otro hábito de esos que hay por ahí es tan fuerte como lo es el cigarrillo, la nicotina. Entonces ahí vemos pues que fumamos,
no porque queríamos, No. sino porque el cuerpo nos lo exigía, porque teníamos ese animal ya dentro. La nicotina ya se había apoderado Nicotina, de es que la nos gusta. nicotina- de nosotros. La nicotina está diseñada para eso. Pero le gusta. Exactamente. Y así se queda uno. Jugando. Sí, sí, exactamente. Y la nicotina es diseñada, como dice Piedad, para que usted la pruebe, Y se se quede enganche y se quede ahí. Sí. Y le van ajustando con la publicidad y con sus amigos, que ustedes como fumador y Piedad, a mí también me pasó, Omar, Jairo, saben de que uno cuando fuma es como si fuera un imán. Los otros fumadores los encuentra uno muy fácilmente y entonces se saca de la cajetilla el cigarrillo, se ofrece y todo el mundo estira la mano. Ahí es donde todos fumamos hasta sin tener ganas, solamente porque el otro está ofreciendo. Le ofreció. Le Entonces, daban a uno un tinto y enseguida que se lo adornaban con un cigarrillo. con un cigarrillo, eso es... Yo te recibo el tento, pero si me lo das con un cigarrillo. Cigarrillo. Sí, así es. Yo sí tuve una ventaja. Digo yo que era una ventaja. Yo llegaba y cogía el cigarrillo y yo me fumaba la mitad porque yo tenía la creencia que de ahí para acá era que eso empezaba a oler bien feo. Porque ya cuando iba llegando a la... Entonces que eso ya olía yo a Cusca y yo lo botaba. Claro. Y entonces yo lo botaba. Y yo por mucho tiempo me fumaba 3, 4 cigarrillos. Y fumaba en la tarde. Y empecé a fumar que por la mañana. Y por la mañana, y yo, ay, esto me está cogiendo ventaja. Por la mañana. Hasta que yo ya vi que yo ya no me fumaba 3, 4, sino que yo ya me estaba fumando en el día de 10, 15 cigarrillos. Es mucho. Sí, ya. Eran muchos cigarrillos. Yo decía, Ya llegando a la cajetilla. no, que esto fue lo que quedó de los cigarrillos, no. Y llegaba el otro día, no, Omar. Entonces, cuando yo dejé ese cigarrillo, empecé a cuestionar cómo tendré la salud, cómo tendré los pulmones, cómo tendré esto. Entonces me fui al Hospital La María. Allá hice un servicio médico muy bueno y allá están los mejores neumólogos. Y como trabajé con salud, con la seccional de salud, dije, me voy a buscar a determinado médico que es muy bueno. Me fui y me hice el examen. Yo no le dije nada de que, yo quiero hacerme este examen porque a mí me dio una gripa bien fuerte. A mí no me daba ni gripa. Y entonces le dije, me dio una gripa muy, muy fuerte, quedé como preocupada, hágasela. Y me dio la orden, me hice el examen. Y cuando yo llegué al otro día que me lo leyeran, adelantico había una señora con una niña. Y ella entró allá donde el médico, se demoró un poquito, y yo estaba acompañada con una prima. Cuando esa señora salió de allá con el pelo erizado, así como Asustada. Asustada, como que, miren, como que hubiera visto el diablo allá. Y yo entré, ay, ¿qué le dirían? Entonces yo me acuerdo que me sentí así. Y él cogí esa aura que yo, Dios mío, cuando me dijo, ay, ¿estás bien? Sí. Y yo, sí, estás bien. Descansar. Gracias a Dios no fumas porque mira, esta señora tiene un cáncer en los pulmones que ya acabó la vida y mira, tiene una niña de 7 años. Y le digo, ¿cómo? Ay, no me probó salir corriendo. Dije, gracias a Dios lo dejé ahí. Eso fue después. Eso fue después. Y entonces yo me quedé ahí como, y él se puso a contarnos pues la historia de la señora. Y yo le dije, fue lo peor que yo pude haber dicho, decirle que vea, yo pude dejar el cigarrillo, hace poquito lo dejé. ¿Qué? Ah, no. Te empezó a revisar. Que vos bueno, vamos a ver qué otra cosa tenés. Te va a tocar hacerte examen de la dentadura. ¿Por qué? Porque es que eso deja, yo no puede ser. Y yo me imaginaba, se van a caer los dientes, Dios mío. Y en la caja como nos fregaba mi papá con la dentadura. No, doctor, yo no voy a tener nada de eso. Vas a volver a fumar, no vas a volver a fumar. Entonces nos contó la historia de la señora. La señora fumó 10 años. 10 años. Y 10 años se le apenas. acabaron los pulmones. Y ya le estaba cogiendo los Gastos. riñones. Entonces esa señora salió allá y esa niñita, yo me imaginaba cómo llegó esa señora a la casa. Dios mío.
Si yo llegué asustada en esa noche, yo no pude dormir, yo me tuve que levantar a tomar agua, panela caliente, a ver si me dormía y nada. Yo no podía pensando en esa señora. No podía. Yo dije, no menos, eso a mí me ayudó mucho. Claro, Que lo, entonces, que lo es- dejara, que lo dejara. Y él me decía, es que si no te ha cogido los pulmones, eso le puede estar cogiendo los riñones, porque es que la nicotina está, que se instala en cualquier órgano del cuerpo. del cuerpo. Lo más, lo más habitual es los pulmones, pero en los riñones, al que le acá, los riñones están más muertos que vivos, pues. Claro. Bueno, Piedad, ahí ya dijiste no vuelvo a fumar más. Ya llevas cuántos años sin fumar. Entonces llevo yo sin fumar, como 11. 11 años. Ah, pero está muy reciente. No hace mucho. Sí, es que yo fumé, Varias etapas. y estuve un tiempo y ya volví. Pero bueno, gracias a Dios ya sos consciente de que ahí no volvés. No, Ya no volvés. no. Eso Es- se acuerda uno del cigarrillo y a mí no, yo no me babeo. No, Yo es no como es como Isaías que Cuando ese desgraciado como que llega a la memoria, digo yo, ay, no tentarás al Señor tu Dios. no, menos mal. Eso no es el cáliz para mí. No, yo sí digo que menos mal se dejó. Cuando las personas dicen que no les choca cuando otro fuma al lado, es porque todavía tienen ganas de cigarrillo. A mí, por ejemplo, cuando una persona se me sienta al lado que fuma, yo siento, es más, me siento peor que como cuando yo fumaba, porque ese humo se me va viniendo. Porque es un olor como a basura. Eso, y ya lo distingo, ya no era como antes que cuando uno fumaba, como que no pues, le daba lo mismo que le llegara humo de otro compañero, Pierde uno el olfato. pero exactamente por perder el olfato. El cambio ya, cuando una persona se me hace al lado, ya es pero insoportable para mí, porque siento inclusive que me está entrando por la nariz y está llegando al pulmón. Y es que eso sí. Y ahí sí lo siento maluco. Pero yo dejé el cigarrillo y yo me empecé a sentir fresca. Y entonces se hacía uno su baño y entonces uno siente como la frescura del baño, que se echó uno la locioncita, siente mejor la loción, porque con el cigarrillo no. Es que recupera uno todo. Sí, Uno, después de que deja de fumar, recupera olfato, todo. recupera el gusto. La comida le Porque sabe a uno mejor. precisamente por eso es que mucho fumador se enflaquece, porque no come, porque todo el día está fumando. Y eso quita el apetito. La gente se engorda, dicen cuando dejan de fumar, porque es que uno vuelve a recuperar el apetito y ya todo le sabe muy rico. Y eso es lo que hace que volvamos como que nuevamente a recuperar todos esos sentidos y empecemos ya nuevamente a una vida normal, porque lo que uno lleva es una vida normal. Pero eso Uno con el es cigarrillo, un mito de que la gente se engorda. La gente le pone a ese mito como la vida. Entonces cogen ansiedad de comer y no ves. hay gente tan, pues, con una creencia tan, digamos, tan rara que dicen que no dejan de fumar porque engordan. O sea, que cambian lo uno por lo otro. Y es que no, es que si dejo de fumar me engordo. Y entonces siguen fumando. Pero eso es solamente para no dejarlo. Eso es como para seguir con ese hábito y hombre, ¿cómo no va a ser mejor así sea un gordito que un fumador? Así. Y además, lo de gordo, eso se controla, eso se puede rebajar comiendo bien y comiendo normalmente, pues. Yo tengo sobrepeso, pero Y el ejercicio, yo hago claro. ejercicio. Lo que pasa es que sí soy muy golosa. ¿Te gusta mucho picar? No, me gusta mucho cuando salgo comerme una tortica, comer dulcecito. El dulce que es el que no puede faltar a veces. En esta conversación que hemos tenido, yo ya les pregunté qué les dejó el cigarrillo. Ya me dice nada, solamente una mala experiencia, no sé. Isaías, ¿qué te dejó el cigarrillo bueno que quieres volver a él?
Eso sí es Nada. deterioro. No, la plata que me quitó, creo, ya no se le devuelve a Eso ya no se devuelve. Eso es como sacar un billete del bolsillo y quemar. Sí, porque uno se ponía a hacer problemas. Uno gastaba mucha plata en cigarrillos. Sí, se fumaba por ahí 2 paquetes diarios, ¿cierto? Casi. Más de un paquete, sí. Y uno se ponía la Semana Santa, que eran es que tan sagradas para uno. Entonces, esta Semana Santa sí lo voy a dejar, lo voy a controlar. Claro. Lo voy a controlar esta semana. 1 o 2 cigarrillos en toda la semana, en el día. O sea que todavía humo. No, ya no. Pero era, pues, pero no llegue el domingo de resurrección porque ahí mismo los corría uno comprados. para la tienda a comprarse su paquete. Y era Dejaba el cigarrillo en Semana Santa. es que a ver si Después de resurrección, Muy lindo. fumaba. por eso yo le pregunto a la gente, si usted lo va a dejar, déjelo de una. No diga que voy a fumar de a poquitico y eso lo voy a dejar. Voy lo rebajando. Nunca lo deje. Nunca. Isaías, Eso cuando- es mentira. Que a veces el demonio le mete a uno en la cabeza. Cuando uno deja el cigarrillo, Pues para mí fue una felicidad. sí, exactamente. Yo lo digo. No cambia usted Ya no el cambio. peor de sus días por el mejor de los días cuando usted fumaba. Esto. En estos momentos, nosotros, todos los que estamos acá, que dejamos de fumar, para mí, lo digo personalmente, lo más importante fue que recuperé mi libertad. ¿Sabías? No se pierde nada cuando se deja el cigarrillo. Se gana todo. Sí. Se gana la libertad. Se gana la vida, se gana mucha salud, porque uno La la tranquilidad de que recupera. nadie lo rechaza. Cuando eso le coge impulso, ya no hay barranco que lo ataque. Bueno, entonces yo les voy a dar las gracias por haber venido y porque charlamos pues y hablamos sobre el cigarrillo. Más adelante yo espero traer acá en este espacio muchas personas que están fumando en estos momentos. Les doy las gracias pues y vamos a tomarnos un chocolatico.